Bueno, buenas tardes a todas y todos, especialmente por un lado a nuestros colegas diputados y diputadas y por otro lado a colegas también científicos sociales, directivos de las distintas carreras sociales y facultades de ciencias sociales del país. Bueno, la verdad que yo quiero salir de la formalidad, jamás me imaginé un atril para charlar sobre esto. Pero quiero agradecerle fundamentalmente a Mario Negri la idea de que presentemos esto acá, que lo hagamos en forma plural y también la idea que me decía recién, y lo dijo un poco estando acá en el atril, de la idea de hacer foros de debate profundo sobre estos temas sin formalidades y que podamos discutir a los quienes nos toca hacer las leyes en este país con profundidad, sin prejuicios, con toda la autocrítica que hace falta, cualquiera de estos temas que se están planteando acá. Entonces, lo primero que hago es agradecerte, Mario, la invitación y la posibilidad de estar acá y que hayas creado este ambiente plural. Lo segundo es agradecerle a los autores, si no, no estaríamos presentando nada acá. Por el nivel del trabajo y la investigación, y hay que decirlo, esto fue posible porque el Estado lo financió. Hay otras investigaciones que al mercado le pueden interesar. Estas investigaciones solo le interesan al Estado y son una herramienta de transformación y de cambio en manos del Estado. Entonces, que se haya tomado el Estado desde la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se haya llevado adelante este trabajo, me parece fundamental. Porque la verdad que las ciencias sociales tienen una madurez a esta altura en el país capaz de generar insumos imprescindibles para la gestación de políticas. Las ciencias sociales estamos cumpliendo 70 años, ¿no? Si mal no, a esto le tendría que preguntar a Ricardo, que es de matemática o de las ciencias exactas, pero nacen en el 57, las modernas, por lo menos sociología, antropología, no tienen tantos años y tienen un nivel de madurez y de profundidad que pueden dar resultados como el que estamos analizando hoy. Hay otras ciencias sociales que surgieron más bien con la democracia del 83, comunicación, ciencias políticas son más bien recientes, pero creo que hay ya en la Argentina una capacidad de desarrollo que si el Estado sabe utilizarla va a generar condiciones para tener herramientas de mejora de las políticas públicas y nosotros herramientas legislativas. Y es importante que sean muchas de estas políticas de Estado, porque si una investigación de esta naturaleza tiene sentido, la comenzó el gobierno anterior, pero si no la utiliza el actual gobierno, ¿para qué se hizo? Digamos, si esto termina con sinceridad, esto termina en un libro del siglo XXI, muy contento, o simplemente en ensayos, en artículos, en revistas que sirvan para mejorar las condiciones de desarrollo curricular de los investigadores, me parece que estamos a mitad de término. Y me parece entonces que tenemos que, también en dirección de lo que decía Mario antes, lo que decía Daniela y Ricardo después, hace falta sobre ciertas cuestiones políticas de Estado, que tienen que, las ciencias, los tiempos de la ciencia no tienen nada que ver con los calendarios electorales. Son tiempos propios como los de la pedagogía. Y quien mira simplemente calendarios electorales nunca va a tener una mirada respecto a la transformación del país. Por eso, incluso para varios que hablan del tema de las leyes, cuando uno habla de las leyes educativas, está hablando de leyes educativas de otro tiempo, pero que tienen una legitimidad muy grande porque fueron votadas prácticamente por unanimidad. Y el esfuerzo, que a veces uno no puede colocar todo lo que quisiera en la ley, pero que lleva a construir consensos o concertaciones sobre los grandes temas, valen porque puede cambiar el gobierno y nadie está discutiendo el tema del cambio de la ley. El cambio con la ley federal, que fue votada por una mayoría ajustadísima en los 90, ¿se acuerdan de GB1, de GB2, de GB3? Y todo eso rápidamente no tiene ninguna legitimidad, sí, a pesar de tener legalidad, y rápidamente fue intentado cambiar. Esto me parece que es una cuestión central y es de fondo, porque hace a la posibilidad de, entre otras de las políticas, generar políticas de Estado que nos permitan terminar o avanzar en contra de la desigualdad. Y me parece que a eso aporta este trabajo. Dos o tres ideas muy simples, aunque a mí también me tocó tocar el tema de la educación, porque saludo que haya sido también el tema de los diputados que opinaron anteriormente.
y una reflexión final. Sobre la cuestión educativa, el trabajo, yo les decía recién, tiene algunos hallazgos que no aparecen comúnmente. Quizás hay 3 trabajos sobre educación, el de trayectorias y capitales ejecutivos, que Juan Ignacio trabajó con Karina Kaplá. Juventudes, Educación y Trabajo, de Pablo Pérez y Mariana Buzo, e Inequidades de la Niñez y la Adolescencia, de Tuñón. El elemento central, es verdad que uno puede analizar que en algunos aspectos Argentina parece que avanzó hacia la desigualdad. La realidad es que en muchos aspectos Argentina sigue avanzando hacia la igualdad. Y yo creo que en el campo educativo, cuando uno analiza, Argentina claramente ha construido y ha crecido a generar mejores condiciones. Lo decía recién Ricardo cuando dice, bueno, las nuevas universidades o nuevas generaciones, bueno, ahí plantea que el 40% de los chicos que van a la escuela media son primera generación en escuela media, no estamos hablando de la universidad. 40% son primera generación en escuela media. Hay una idea equivocada, yo la discutí el otro día en el plenario, de la 1420. La ley 1420 fue una ley impresionante, fue sensacional y marcó un camino en la Argentina, pero fue un programa de trabajo, no fue una ley que al otro día se cumplió. La ley 1420 de 1882 se cumplió 100 años después. Nosotros universalizamos la educación primaria, en realidad 100 años después. La mujer entró a la educación y pudo terminarla 100 años después. Yo tengo un dato distinto al de Ricardo recién. El dato del artículo Juan Ignacio dirá después, pero da que solamente el 1,2% de los chicos nuestros no terminan la primaria en el capítulo de ustedes. Así que casi todos los chicos argentinos, casi el 100% termina la primaria. Y hay que decir un dato que me parece que es el hallazgo. ¿Cuántos terminan la secundaria? Si yo pregunto acá cuántos terminan la secundaria, ¿cuántos me dirán ustedes que terminan la secundaria en la Argentina? Termina, según este trabajo, que es lo mismo que dice el censo, pero que nadie lo toma, termina la secundaria casi el 70% de los argentinos. Yo me canso de escuchar ministros que dicen que termina la secundaria el 50%. Si el ministro tiene que ver los datos. Todos los opinadores dicen, la mitad de los argentinos no terminan la secundaria. No, no confundamos entre los que no terminan la secundaria en los 5 años, o 6 o 7, por ejemplo, porque van a buscar una edad donde los de escuela técnica terminan en 7 años la secundaria. Pero el promedio de la secundaria justamente Argentina lo que tiene, y el trabajo lo muestra muy bien, es que la principal desigualdad respecto de la educación es el retraso, por ejemplo, no es el abandono. Entonces son políticas distintas. Si el chico está dentro, es una política educativa. Si el chico está afuera, es una política social. Porque a la política social, y voy a simplemente decir un solo dato respecto de que a mí, si yo hubiera tenido esto cuando asumí, me hubiera ayudado muchísimo. Es decir, nosotros apostamos a que en el crecimiento económico de la Argentina del 2003, la escuela se iba a inundar de chicos. Que la escuela media iba a crecer de una manera y poníamos becas para que los chicos estén en la escuela y nos ocurrió todo lo contrario. Claro que uno tiene los datos 2 o 3 años después. Mientras que la Argentina estaba en la crisis, la escuela era una escuela refugio. No había trabajo y los chicos estaban en la escuela porque no era el lugar donde comer, donde estar. El crecimiento lo que trae es una competencia entre la escuela y el trabajo, porque ya el chico no necesita una beca. Si tiene trabajo, tiene un salario, con lo cual puede aportar a la casa. Y lo que nos pasó es que al poco tiempo teníamos menos chicos. Si ustedes van a mirar los datos, teníamos menos chicos en la escuela. Lo contrario de lo que uno imaginaría de un proceso de crecimiento. Los datos que da esta investigación son realmente bien interesantes. Quiero decir, ¿dónde encontramos los chicos? En las escuelas de adultos. Porque dejaban para ir a la escuela de adultos, pero la escuela de adultos tenía prohibido que vayan los chicos. La edad era de 18 para arriba. Entonces, justamente, no eran la escuela de los que habían abandonado en su momento, sino que era la escuela de adolescentes. Hacía falta, después el plan Fines, por supuesto, fue en esa dirección. Yo, quiero decir, esto de que el 67% termina, 67,3% de acuerdo al... Puede ser que sea un poquito menos o un poquito más, porque recién me decían que son centros urbanos de más de 2.000 habitantes y puede ser entonces que esa incidencia, aunque es poquita en la población, pegue en esta cifra, pero 2 de cada 3 claramente están terminando. Entonces también ahí tenemos un salto. Nosotros tenemos el 33% en la educación superior. Y aquí hay otro dato muy interesante que da este trabajo. El 33% en la educación superior. Por supuesto,
Ricardo se refirió a las desigualdades sociales. Los ricos, los pobres, no van todos en la misma proporción. La clase alta en 56, 54 y 28 la baja. Ahora, yo quiero este tema, las cuestiones de género. Las mujeres son más en la educación superior. Es decir, ya superaron a los hombres en la educación superior, pero es una trampa. Las mujeres son más en los institutos terciarios y son menos en la universidad. Entonces, una política pública en este sentido de igualdad, teniendo este dato, nos tiene que dar ya no simplemente la descripción general, sino cómo hacemos políticas públicas de igualdad para que haya igualdad para el acceso a todas las carreras, porque, bueno, las maestras son maestras y en general son institutos terciarios. Entonces, están en la educación superior, pero en una educación superior de otro nivel. Otro dato que me parece importante, recorrer los 3 artículos, el impacto, ¿dónde estuvo el mayor impacto para otras discusiones necias de nuestra sociedad? Necias, los niní. Trabajemos sobre el tema de los niní. Es fundamental, porque dice, bueno, el problema de Argentina son los niní. Yo una vez, lamentablemente lo dije en medio de una campaña electoral y fue mal tomado, que yo salí a discutir el tema de los niní. Una chica a los 23 años que cuida sus hijos en su hogar es una niní. A los 24 es ama de casa. No sé si se entiende. Digo, estoy diciendo, la asignación universal por hijo permitió, hay un muy buen estudio del CIPEC en la misma dirección y llega a las mismas conclusiones, permitió, en primer lugar, un proceso único en la Argentina, que es el proceso de el retiro del mercado de trabajo de 7 puntos de la PEA de los jóvenes. Es decir, que ya no trabajan o solo estudian, pero la asignación universal por eso el hijo les permitió salir del trabajo. Eso que decíamos, una beca, como pensábamos nosotros en ese momento, que nos equivocamos, que era un sándwich y un libro, no alcanzaba. Un ingreso al hogar empezó a alcanzar, ¿no? Es una política social mucho más fuerte que nuestras políticas educativas, ¿no? Ahora, el tema de los niní, como sabe bien Agustín y uno lo ve, es un tema fundamental. Ahora, ¿quiénes son niní, entre comillas? Mujeres, fundamentalmente. ¿Que no hacen trabajo? No, trabajan. Trabajan en sus hogares, cuidan los chicos, más que los varones. Triplica, creo que la cantidad de mujeres a la cantidad de varones, los que, entre comillas, no estudian ni trabajan, pero están trabajando. Tienen hijos o cuidan familiares, o tienen hijos tienen trabajo doméstico. Es una cuestión revolucionaria. A mí me gustó muchísimo en este punto este trabajo, que podría resaltar mucho más, pero si yo le digo las cosas no lo van a leer, así que es otra de las cosas que agradezco. Yo creo que desde que uno está en la gestión, los colegas diputados dirán lo mismo, yo solo leo los libros que me piden que presente. No repito en la cátedra los mismos que sabía siempre, pero esto lo implica a uno, lo obliga también, uno sabe presentar libros que no leyó nunca también, ¿no? Eso es parte del oficio del sociólogo. Pero yo realmente me quedé impactado, me parece importantísimo y quiero hacer una reflexión final. Estaba bien en la presentación, decía, es una radiografía. ¿Sí? Yo cuando estudié con Katarina Weinerman, hice mi doctorado con grandes metodólogos como Klimovsky, Rutsautu, todos esos me decían, diferenciar lo que es una investigación descriptiva de una explicativa. Entonces nosotros tenemos una radiografía, es una foto, la foto no es la realidad. Ya no es la misma ahora, por ejemplo. Uno tiene que ver la película. Entonces le vamos a pedir, ya que hay autoridades del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que inviertan otro tanto en hacer unas investigaciones explicativas y diacrónicas para ver por qué estamos así. Porque todos nosotros coincidimos en que en la desigualdad está. Ahora, yo tengo una opinión distinta de por qué somos desiguales que los que tienen nosotros. Hay que analizar el por qué, porque para hacer las políticas hay que buscar cuáles son los factores que generan la desigualdad para, como se decía muy bien acá, lo decía recién Ricardo, el tema de cómo generamos nosotros políticas que nos permitan ir en la dirección contraria. Está claro que el mercado resuelve algunos temas, otros los tiene que resolver el Estado. Y está claro que cuando hay desigualdad y nosotros aplicamos políticas igualitarias para situaciones desiguales, reproducimos la desigualdad. También nos vendría muy bien a los compañeros del Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los compañeros de la Secretaría de Política Universitaria
financiar otra investigación en la misma dirección para provocarnos a los sociólogos, a los politólogos y a los científicos sociales, que somos mucho más eficientes en la crítica que en la propuesta. ¿No? Ricardo Sidicaro, un gran sociólogo, decía siempre que somos como Sansón. Tenemos una capacidad de crítica que es capaz de tirar abajo cualquier palacio. Lo que no tenemos la fuerza de evitar que el palacio se nos caiga encima de la cabeza. Entonces sería muy bueno darle continuidad, no porque este libro se terminó, sino que esto es una parte, y yo se lo encargaría a quienes tan eficientemente hicieron esta primera parte, tanto a quienes coordinan como a las carreras y facultades que lo llevaron adelante, el por qué. Un análisis que termine en propuestas de políticas, porque eso es lo que en última instancia nosotros necesitamos. Lo digo, porque recién se lo decía en voz baja a Mario, desde la autocrítica de un gobierno que no usó los datos, que subestimó el papel de los datos en la transformación de la realidad. Sí, lo digo, sin datos no podemos transformar la realidad. Miramos la realidad y creemos que la conocemos, no. Hace falta este tipo de datos. Entonces, desde la autocrítica de quizás no haber utilizado durante nuestro gobierno los datos en función de la transformación de la realidad, haber subestimado el papel de los datos, si no conocemos los datos es muy difícil que podamos transformar la realidad. Con los datos solo tampoco. Lo que necesitamos es saber cuáles son las razones, cuáles son las causas, cuáles son los procesos, cuáles son los protagonistas y entonces qué políticas alternativas podemos tener. Bueno, felicito por supuesto a las facultades, felicito a los investigadores que hicieron y llevaron adelante este trabajo. Vuelvo a felicitar a los coordinadores, Juan Ignacio, Agustín, y a Mario que tuvo esta iniciativa. Gracias.